Migala. Las ideas de trascendencia son ideas acordes a nuestro tiempo. La gente trasciende con las cosas que piensa que puede trascender según le enseñó su cultura. Antes se enseñaba que podías trascender haciendo las oraciones y que ibas a caer en la gracia de los dioses. Antes se enseñaba que teniendo hijos podías trascender en la vida. Se ha enseñado que siendo como un gran autor o un gran creador, tu obra va a trascender. Entonces, pienso más o menos que los ideales de trascendencia sí son como parte del imaginario colectivo, que son una enseñanza colectiva. Y sí están determinados por la cultura. Pero no nos platicaste qué haces tú para trascender. Ajá, exacto. Se brinca, dice todo, pero no dice nada. No, pues yo sí creo como en el ideal de Ovidio, a través de las obras cotidianas que hagamos y la transformación del mundo. Es como, pero es más bien como una idea marxista, porque el ser humano, el hombre, a través de su trabajo, puede modificar el mundo en el que vive. Es una idea moderna. A partir del ojo y la mano puedes... No es moderna, güey. Del modernismo. Marx ya la... Previa al marxismo. Pero es muy vieja. O sea, realmente la humanidad sea también... Pero, o sea, sí es una cosa que viene como incluso desde los trabajos y los días de Heráclito. Y es como el trabajo cotidiano que tú emprendes modifica tu entorno inmediato. Entonces eso está chido, porque fuera de eso, ¿qué chingados tenemos? Ya lo decíamos en el podcast con el esquizo. La vida solamente tiene dos alternativas. O sigues viviendo, o te mueres. Y las cosas que se querían morir, ya se murieron. Y las cosas que quieren vivir, siguen viviendo. Entonces ahí vamos como intentando ser más o menos congruentes y con respecto a la vida. Pero esta es una idea plenamente occidental, porque cuando hablamos acerca de la trascendencia, hablamos de la trascendencia del individuo. Y apenas empecé a leer a Más Foucault. o menos, Y cuando Más o menos del Foucault habla del individuo, él dice que el individuo, el ser humano como lo tenemos entendido hoy en día, es un invento reciente que está perdiendo vigencia. Ajá. Porque cuando hablamos de un individuo, en realidad estamos hablando de una red de poder aplicada a un cuerpo que tiene sus filias y sus fobias y que tiene sus impulsos y que tiene sus deseos. Y cuando juntas todo eso con la idea normalizadora de lo que significa ser un ser humano que esa persona ha internalizado para sí mismo, eso es el individuo. Pues no sé. Pero no es algo a priori. O sea, yo pienso, sí, no es algo a priori. O sea, dista un poquito de Foucault porque él Entonces, tío Lucas se murió un poquito antes de ver la excesiva individualización de la cotidianidad, que ya realmente lo único que queda es el individuo. Pero por eso me parece una idea todavía más bonita, porque si genuinamente el individuo no existe y genuinamente somos un producto del sistema que nos dio Eso sí es cierto. vida, entonces Eso sí es la cierto. trascendencia Pero de este individuo particular es la trascendencia de una diapositiva del momento en el que me tocó vivir. Y está más bonito que la trascendencia No, pero de cosas que justamente llamamos hablábamos de eso cuando, o sea, si intentamos explicar el ser, tenemos que hacer obligadamente la pregunta de qué esfera del ser quieres explicar. La esfera de mi ser como yo, individuo, separado materialmente de otros individuos, porque el asunto colectivo, el asunto mental, no está tan separado. O sea, sí ya hay comunicación, y ahora en el asunto incluso orgánico, respiramos el mismo aire, tenemos como la misma inferencia de ondas, vemos las mismas cosas. Las fronteras del individuo no son borrosas, pero sí hay varias fronteras. Hay un individuo nuclear, hay una célula, hay un átomo que va ampliando sus fronteras y al final queda el universo mismo. Y lo hablamos en algún podcast, el asunto del subjetivismo radical. Que en el subjetivismo radical, pues prácticamente tú eres el que estás creando la realidad. O sea, al final pero de el cuentas... subjetivismo radical es una corriente. Sí, más o menos, porque le estamos creando juntos. Pero es que en el subjetivismo radical es así. Estoy hablando del subjetivismo radical. En alguien que tiene como una variación del subjetivismo radical, en la cual para él la propia existencia se define a través de lo que él percibe, a través de lo que él ve, de lo que él siente. Ese individuo, en el momento en el que él muere, el mundo como tal desaparece. Muere con él. Muere con que él. él creó. Sí, el mundo que él creó. O sea, el mundo que él creó desaparece en el momento que desaparece ese individuo. Entonces, si la trascendencia no está en el individuo, un individuo que está creando la realidad a través de sus propias percepciones, pues tiene todo el derecho del mundo a darle la trascendencia que él quiera a través de su propia subjetividad. Ahora sí, joven, dinos, ¿cuáles son los riesgos del subjetivismo radical? Quedarte aislado de la sociedad, tener una construcción falsa del mundo.
Pero un solipsista, ¿no? A ver, Ser se un resumiría solipsista. a la frase de un cabrón que dice, pues esta es mi vida y me vale verga, y si me muero, pues váyanse a la verga, es mi vida. Pero- A ver, no, señor pendejo, si usted va manejando exceso de velocidad y va pedo, y se estrella y mata a otros culeros, no solamente es su existencia, es la existencia de otras personas. y de las personas que lo amaban. Pero al respecto... Pero, nada más para, antes de que entres a explicar los riesgos. Lo que quiero dejar claro es que esta idea del subjetivismo radical pareciera que cada vez permea más nuestra sociedad y entonces nuestra concepción de la vida y de la propia muerte está cimentada en el subjetivismo radical. O sea, si yo me acabo, se acaba todo. No, señor, si usted se acaba, la vida continúa. Nada más que usted ya no está. Ajá. Entonces, mucho de este pensamiento es, pues si yo no voy a estar, pues me vale verga. Pero a ver, no, güey. no tendría por qué valerme verga, Ahí, ¿no? ahí sí te voy a poner la zancadilla. Dame una prueba La de que... zancadilla. La zancadilla. Qué bonito. Qué bonita la... Acá la zancadilla en mi Y gala. se acerca el santo. Y baja la ideología. La zancadilla. Agarra la ideología, la avienta. A Y ver. que le dicen, oye santo, a ver, dame una prueba de que no hay subjetivismo radical. ¿De qué? ¿Como una prueba de qué? ¿De que no existe o de que no hay? De que es absurdo o sea, dime que no es cierto que tú estés inventando la realidad. Es un gradiente. No hay forma. Degradado. No hay forma. Es o, un- sea, no hay forma en la cual yo te pueda demostrar de forma concisa que yo estoy, que yo estoy inventando la realidad. Simplemente es el asunto del papel del observador. Yo soy un observador y como observador, la realidad Pero, güey, que construyo o sea, es a partir de los elementos ¿Me estás que me diciendo llegan a mí. que mi realidad es un acto de fe? Es tu propia realidad a través de tu propia subjetividad. Pero, o sea, si no hay subjetividad, la realidad... No lo que- existe. No existe, o sea, es un acto de fe todo esto. Es un trato O de sea, yo caballeros. creo- es Yo creo que algo, esto existe. es algo que existe en ti. O sea, la realidad es algo... A ver, yo no creo en el subjetivismo radical. O sea, No, yo sé que no, güey, pero te estoy yo- preguntando... yo soy- ¿Cómo chingados le hiciste para no creer en el subjetivismo radical? El primer principio del subjetismo radical es la simple realidad. O sea, la realidad física existe, Ujú. independientemente de que usted esté aquí o no esté aquí. Porque tenemos fenómenos que podemos explicar con física básica, en las cuales el hecho de que usted no esté aquí no significa que no exista. Sí A ver. existe. Solamente no hay un observador ahí. Y eso ya nos mete en un plano más cabrón en el asunto, el clásico acertijo, si no hay quien lo escuche. Ajá. Sí, es una paradoja. Existe, pues es una paradoja, obviamente. Me pero- estás diciendo que si yo decido creer en la Tierra plana, la Tierra va a ser plana hasta que yo decida viajar a su borde. Eso es distinto, güey, porque No, es que eso hay es- una... Sigue hay- siendo subjetivismo espera. radical, pero atado No, a un güey, grupo no, social. eso ya no es subjetivismo no, radical, eso no es- porque eso es ser el pendejo, subjetivismo muchacho. radical, vives en un mundo que es congruente consigo mismo y que se puede explicar a través de sí mismo. En sus pequeñas La- barreras es congruente. subjetivismo No, güey, radical simplemente- la Tierra plana no se puede explicar y se puede argumentar, y si investiga se puede argumentar, y la Tierra no es plana, güey. Pero hay otras cosas como que la gravedad existe, hay un origen del tiempo, las leyes físicas son como funcionan, existe la inercia, existe el tiempo, ese tipo de cuestiones, sabemos que se pueden explicar a través de una física y y que las explicaciones son congruentes, pero sigue existiendo la pregunta trascendente de que, ¿y qué si no fui yo quien inventó toda esta realidad? Ajá, pero Congruente. es que a eso... Es que la realidad existe independientemente de que usted esté o no esté. O Pero esa es otra ideología. Pero a eso es... eso ya es el pensamiento contrario al subjetivismo radical. Ajá, pero esto que están ustedes dos diciendo es a lo que se refiere Foucault cuando dice que el conocimiento es poder. Porque... No mames. Más o menos. Déjame explicar. Espérate. Momentos en el que el hobbit dice pendejadas en mi gana. Ahí les va la pendejada más chingona No, que te van a escuchar estás en toda la neta- semana. Nada que Güey, ver no, con lo que acabas Cuando de decir. Foucault No, por favor, habla no, acerca de que el conocimiento es déjalo. poder, habla acerca del poder normalizador. El poder normalizador es el poder distinto al poder represivo. Cuando tú vas a una tienda, no te robas un Boeing. ¿Por qué? Porque es normal. Noroña sí. Noroña sí, pero porque para él Porque es fue normal Maxwell, esa güey. forma de existir. A lo que se refiere Foucault es a que nuestra construcción del mundo está basada en el conocimiento que nosotros recibimos. Entonces, un líder puede tomar las decisiones, pero las decisiones que él toma están atadas a la construcción del mundo que él hace con respecto al conocimiento que tiene. Y hoy en día la dominante cultural del el conocimiento que todos tenemos y que todos aceptamos sin cuestionar es la ciencia. Pero si tú te vas miles de años hacia atrás y le preguntas a Sócrates por qué se están cayendo las cosas, porque las cosas pertenecen al suelo, no es por la gravedad, porque Hay un punto todavía ahí, no se güey. nos ocurre. Hay un punto ahí muy interesante que estás diciendo que la ciencia es una verdad en la que creemos. Ujú. ¿Acríticamente? La mayoría de la gente sí. No mames, es una contradicción a la ciencia misma, güey.
O sea, la ciencia, creemos en la ciencia porque demuestra cosas. No estoy hablando de científicos, estoy hablando de la gente que recibe la divulgación científica y la toma como una verdad absoluta. Pero la toma en el momento Que es la gran mayoría de la a ver, población. Por eso tu ejemplo de la Tierra plana. O sea, a pesar... Ellos viven en un episteme distinto. Pero a lo que voy es que a pesar de la evidencia científica, ellos quieren creer que la Tierra es plana. Eso es una creencia. A eso se refiere Foucault con que el conocimiento es poder, porque si puedes controlar el marco de conocimiento en el que está basada una acción, controlas la acción misma. No, pero a ver, cuando Foucault está diciendo precisamente lo del conocimiento es poder, se está refiriendo a los estados, o sea, y el estado como tal controlador del conocimiento, o sea, no sobre un grupo de loquitos que creen que la Tierra es plana. Los líderes del estado no son quizá existía un poder fijo. Está hablando, a ver, yo lo que estoy diciendo es que él está hablando sobre el estado o sobre quienes detentan el poder de ¿Dónde forma lo dice Pero Santo, ¿dónde dice eso Foucault? Hay dos libros en los que Foucault habla acerca del poder, disciplina y castigo, y la locura y civilización. En ellos dos, su punto es que antes de la modernidad existía un punto fijo del poder, que era el rey. Pero cuando las cosas salían mal en el estado, la gente se daba cuenta, pues matamos al rey y ya. Entonces poco a poco las mecánicas del poder empezaron a cambiar de una manera en la que no te tienen que tratar como a un prisionero. Solo tienen que darte una cadena tan larga que no te sientas como un prisionero. Y entonces a través de 3 mecanismos, vigilancia, examen... Sí, a ver. Pues es lo que dice Control. el Santo, ¿no? Sí, pero, a ver, lo que yo estoy diciendo es que Foucault lo engloba en el Estado. O sea, a lo que no se lo refiere... puedes o sea, cuando dices el conocimiento es poder, no lo puedes meter en un asunto de somos un grupo de 100 pendejos y tenemos este conocimiento y eso nos da Además, poder, fíjate, ¿no? la frase Es todo la lo frase no es contrario a lo nueva, que dice güey. Foucault. Para Foucault el poder no está en el Estado. Para Foucault el poder es una red que fluye de todos lados al mismo tiempo, de todos los puntos al Ajá, mismo pero tiempo. que el que detenta el poder es el Estado. Pero en todas las interacciones que tenemos con otros seres humanos, Y estamos ahora el mercado. imponiéndole a otras personas nuestra visión de la normalidad. Y Por al eso. final esa visión de la A ver. normalidad es donde nace los que toman las decisiones del Estado. Ellos no son más poderosos que Más o la menos sociedad. la visión de la normalidad es como... A ver, quiero regresar al subjetivismo radical porque este cabrón se desvió así. como Bueno, yo no, déjame 10 kilómetros a la derecha. Dos frases. Por eso así, digo que no se puede. Dos frases y ya, Santo. Una, conocimiento es poder, viene de Sócrates, de conocerse, es ser virtuoso, y alude al ideal de virtud de las personas. Una persona, por ejemplo, tú, Santo, que eres comunicólogo, conocer lo que hace un comunicólogo te hará virtuoso. Soy comunicador más, ¿no? Comunicador, lo que seas, güey. Es un ejemplo burdo. Y segunda cosa, las ficciones sociales que... No, me dices comunicador. ¿Te vas a la verga? Como Mariano. ¿Quieres que te Como comunique Mariano, algo? el ¿Te vas a la verga? comunicador de México. Bueno, Santo, Ajá. el comunicador de la política. Ajá. Y segunda cosa, las ficciones sociales o la idea normalizadora viene más o menos de Bakunin y de las ficciones sociales y la concepción global de la sociedad y de la realidad. Pero bueno, es más o menos de ahí lo va jalando, ¿no? ¿Tú qué quieres decir, Santo? ¿Qué mamadas ibas a decir? A ver, lo ahora? que estoy diciendo es que está desviando con respecto al ¿Estás diciendo subjetivismo desviado radical. este cabrón? Sí, Por eso es como un es. pinche desviado, güey. O sea, porque, no, a ver, lo que yo estoy tratando de decir con el subjetivismo radical es la muerte para alguien que tiene esta percepción del subjetivismo radical simplemente es la no existencia, o sea, de él mismo, y para él el mundo está concentrado sobre sí mismo. Y ese es un pensamiento que en Occidente, permea muy cabrón. Y O por sea, eso es una gran tragedia la muerte. El asunto de Es el fin del mundo. me muero y ya. Se muere mi individuo. Exacto, se muere mi individuo. ¿Y en qué está concentrado mi existencia? Pues En en mi yo. individuo. Y en la forma en la que interpreta el mundo, pues yo. Entonces, en lo cual, en cierta forma, si hay algo de verdad, porque al final de cuentas, si usted se muere y deja de recibir estímulos del medio, pues obviamente, si interpretamos eso es muerte. Pero no quiere decir que el mundo no continúe. El mundo continúa con usted o sin usted, porque el universo Ajá. lleva ahí miles de millones de años sin usted.